Buenos días. Agradecemos su presencia en este webinar de Universidad Levet. Está con nosotros el doctor Oscar Reyes Aguirre. El doctor Oscar es médico especialista en angiología y cirugía vascular, jefe del servicio de cirugía vascular. Es director del programa de terapia endovascular, egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI y cuenta con un posgrado en Arizona Heart Institute. Actualmente es jefe del servicio de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 71 del IMSS en Torreón, Coahuila. El día de hoy, en colaboración con Universidad Leve, nos presenta el tema Generalidades de Anatomía y Angiografía. Las indicaciones para los asistentes son las siguientes. Deberán tener su micrófono apagado en todo momento. Únicamente se habilitará para poder participar. Sean bienvenidos a un webinar más de Universidad Leve. A continuación, otorgo la palabra al doctor Oscar Reyes. Adelante, doctor. Buenos días a todos. Pues muchas gracias a Levet por la invitación para estar aquí con ustedes esta mañana. A mí me gustaría, oye, ya no vi nada, Irving. Tú, Diríjase hacia su presentación, doctor. ok, ya está. Ok, como les decía, a mí me gustaría, caray, pero, ahí está. A mí me gustaría que todos los que estamos aquí, sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, doctor, ¿nos pueden regalar un sí en la sección de chat, por favor? Ok, entonces, como Sí, les comenté, doctor. a mí me gustaría que todos los que estamos participando en cualquier momento abrieran su micrófono y cualquier duda resolviendo sobre la marcha. Entonces sí me gustaría que si quieren, en cualquier momento abren su micrófono y resolvemos la duda, algún comentario que quieran hacer, sí, pues para ir dando esto más actividad, ¿no? Participar todos. Puede ser, yo soy muy preguntón, puede ser. Yo sé que hay gente que tiene más experiencia que otros, sé que hay gente que ya maneja muy bien esto, como hay gente que está empezando, entonces sí me gustaría que la gente que tiene más experiencia, tanto la que no tiene, me preguntaran sobre el tema o algo. Cuando a mí me invitaron a dar esta plática, pues yo pensé, porque me decían, oiga, es que mediciones, hay gente que no, que está empezando, que queremos que sepan, que se entrenen. Entonces a mí se me ocurrió la idea de hacer esto primero, o sea, como le decía a Cristel, si me está escuchando por ahí, si no, no me dejará mentir, le digo, es que cómo puedo enseñar a una gente a medir un aneurisma si no saben diferenciar entre lo normal, la anatomía y una patología de la aorta. Vamos a empezar. Ahí me gustaría que conocieran la anatomía a grandes rasgos, no me voy a profundizar como cuando damos clases con los residentes de vascular. Esto va a ser algo muy superficial, que yo he visto mucha gente que ha estado en Levet, que está con Levet y que saben mucho de anatomía y no son médicos. Eso, pues ellos lo han aprendido con la marcha, con la experiencia que han tenido con los diferentes proctor que Levet tiene. Bueno, entonces vamos a empezar. Como les decía, en este caso vamos a ver lo de la aorta, ¿sí? Vamos a ver generalidades de la aorta, sus ramas colaterales, ramas terminales. Todos sabemos que nace del ventrículo izquierdo, sale del ventrículo izquierdo a nivel de la cuarta vértebra dorsal. Tiene una forma cilíndrica, ¿sí? Y existen tres dilataciones generalmente, que son los senos de Valsalva, y generalmente tiene tres porciones a grandes rasgos, que es la aorta ascendente, el callado de la aorta, aorta torácica y aorta abdominal. Aquí en este dibujito estamos viendo, si ustedes se fijan, la aorta ascendente, los senos de Valsalva o la raíz aórtica, como dice Aori Root, la aorta ascendente, el arco aórtico, la aorta descendente y aorta abdominal. Esta imagen es una aorta normal. Ya más adelante les mostraré imágenes angiográficos y en 3D, a lo mejor en la otra plática, porque es una plática muy larga, la dividimos en dos. Primero, el día de hoy vamos a ver anatomía y lo que es un aneurisma aórtico y torácico y abdominal. Bueno, como ustedes pueden ver aquí, el origen de la raíz aórtica en el dibujito nomás que no encuentro el puntero, pero bueno. La aorta ascendente, como ustedes lo están viendo, es la primera porción de la aorta que sale del ventrículo izquierdo con sus tres senos de Valsalva. Inmediatamente nacen las dos coronarias, coronaria derecha y coronaria izquierda.
Luego, en segundo lugar, viene el arco aórtico. Tradicionalmente se le llama callado aórtico, ¿sí? Y es la porción que está transversa después de la aorta ascendente y de donde nacen los tres troncos supraórticos. La gente que está en esto tiene que saber identificar en una tomografía los tres troncos supraórticos. ¿Por qué? Porque hay variantes anatómicas, los arcos bovinos, las arterias subclavias aberrantes, que tienen que identificar, porque de eso muchas veces depende el éxito en la colocación de una endoprótesis torácica. Vamos así un poquito rápido, como yo les decía, vean dónde nace, esas son las tres valvas de la aorta, donde nace del ventrículo izquierdo y se extiende de la porción desde el orificio ventricular izquierdo hasta la cara lateral izquierda de la cuarta vértebra dorsal. Tiene forma cilíndrica, mide normalmente, en condiciones normales, de 2 a 3 centímetros de diámetro. Esto es importante que lo sepa la gente que está pegada con nosotros, que trabajamos hombro con hombro. ¿Por qué? Porque al ver ustedes una tomografía, a mí en lo particular, cuando Abel o otra gente me manda una planeación, al ver la tomografía ellos me dicen, ¿sabe qué, Otto? Está muy grande la aorta. ¿Por qué? Porque ya saben cuánto mide la aorta ascendente. Entonces mide más o menos de 2 a 3 centímetros. Sabemos que en la mujer es una aorta más pequeña que en el hombre, siempre, siempre, ¿verdad? Aquí estamos viendo lo que les decía, los troncos supraórticos, son tres: es el tronco brachiocefálico, la carótida izquierda y la subclavia izquierda. Fíjense, el tronco brachiocefálico más o menos mide de 25 a 30 milímetros y nace del codo de la porción ascendente horizontal, es decir, donde termina la aorta ascendente, ahí nace el tronco brachiocefálico arterioso. Esto de arterioso es un pleonasmo, ¿no? Porque nada más hay un tronco brachiocefálico. Entonces vamos a ir viéndolo rapidito. Hay muchas ramas, como les decía, no lo voy a ver a profundidad, nomás quiero que sepan qué nace del callado de la aorta. Entonces, la aorta nace del ventrículo izquierdo y se le estudia por segmentos. Ya lo vimos, callado aórtico, ahí lo están viendo, torácica descendente y aorta abdominal. Aorta es importante, me regresé un poquito, es importante la aorta abdominal porque la aorta abdominal tiene dos segmentos: la aorta abdominal suprarrenal y la aorta abdominal infrarrenal. ¿Qué es lo que no, de dónde a dónde va? Bueno, pues obviamente, como lo dice, ¿verdad? La aorta infrarrenal está por debajo de las renales y la suprarrenal está por arriba de las renales. Es importante que los especialistas de producto pues sepan esto. El callado de la aorta, fíjense dónde se origina en la base del ventrículo izquierdo, pero esto ya lo repetimos. ¿Cuánto mide el callado de la aorta? Mide de 4 a 5 centímetros de longitud y tiene una porción horizontal. Y después de que nace la subclavia izquierda, nace la aorta torácica descendente. Ya lo decíamos, el tronco arterial brachiocefálico es el primero que nace de izquierda a derecha, luego viene la arteria carótida común izquierda, luego viene la arteria subclavia izquierda, que es la última que nace, ¿verdad? Como les comentaba, puede haber variantes anatómicas, lo hemos visto muchas veces. Bueno, las arterias carótidas son dos, una derecha y una izquierda. La derecha nace del tronco arterial brachiocefálico, así como la subclavia, perdón, la derecha nace del tronco arterial brachiocefálico, así como la subclavia derecha, y la carótida izquierda nace directamente del arco aórtico, así como la subclavia izquierda nacen directamente del arco aórtico. Es importante saber identificarlas en la tomografía. ¿Por qué? Porque ahí podemos darnos cuenta si el aneurisma o la disección se extiende de cualquier tronco subaórtico, es decir, se puede extender desde el tronco brachiocefálico, desde la carótida izquierda o de la subclavia izquierda. Entonces aquí tenemos que identificar los tres troncos supraórticos. Obviamente siempre y cuando nos den una tomografía bien hecha, ya lo veremos después. Aquí está la carótida externa, porque hay que identificarla. Bueno, porque la carótida externa no hay problema si llegamos a ocluirla. Es la que irriga toda la cara, todo el cuero cabelludo, toda la piel de la cara, toda la piel del cuero cabelludo. Y si ocluimos la carótida externa, no hay ningún problema. Y la carótida interna, bueno, esa sí es importante conservarla. Nos vamos un poquito más. Hemos tratado pacientes con aneurismas en la porción petrosa de la carótida interna. Entonces, también es importante no solamente identificar para tratar un aneurisma torácico abdominal, sino que tienen que identificar
les puede, ahora sí como decimos, caer un paciente que la otra vez me mandaron un paciente con un aneurisma intracraneal, me lo mandaban de Chihuahua, le digo, pues es que yo no veo eso, pero sí lo identifiqué, se ve claramente, estaba en la cerebral anterior, yo lo derivé con un neurointervencionista. Entonces ustedes tienen que identificar también la anatomía vascular a grandes rasgos de la porción intracraneal. Como ustedes pueden ver, la porción intracraneal de la carótida interna empieza cuando al, a la porción petrosa, es decir, al hueso, y luego en la porción cavernosa, y ya se va a formar el polígono de Willis. La arteria subclavia izquierda, como les dije, nacen distinto, la derecha del tronco arterial brachiocefálico y la izquierda directamente del callado. Esta es la subclavia, es muy importante también identificarla porque en ocasiones tenemos que cubrir hasta el tronco arterial brachocefálico y tenemos que hacer unas chimeneas en la subclavia y de la carótida común, en este caso del tronco arterial brachiocefálico. Algunas de sus relaciones muy importantes que tenemos, de esto lo vamos a ver después, pero quise poner esta imagen para que vean la relación que tiene lo que es el tronco venoso brachiocefálico derecho, la llegada de la vena cava superior y la llegada del tronco venoso brachiocefálico tanto derecho como izquierdo. Tenemos que saber también que la subclavia tiene tres porciones. Bueno, en este caso ya es la axilar, primera, segunda y tercera porción del axilar. Esto ya a grandes rasgos aquí estamos viendo, ¿verdad? Todos nacimiento de la anatomía del arco aórtico, tronco arterial brachiocefálico, subclavia izquierda y carótida izquierda. Esta es una imagen, no quiero que vean el aneurismota que está abajo, ¿verdad? Bien angulado, muy complejo este caso, pero vean una aorta, a ver si corre, vean una aorta normal. Esa es una aorta ascendente normal. A ver si puedo regresarme un poquito. ¿Sí? Esa es una aorta normal con sus tres troncos venosos. Están los tres troncos venosos arteriales, el tronco brachiocefálico. Vean, este paciente tiene una variante anatómica. ¿Quién me puede decir cuál variante anatómica están viendo? Yo estoy viendo el tronco arterial brachiocefálico, estoy viendo la carótida común y estoy viendo la subclavia derecha. Pero ¿quién me puede decir qué variante anatómica tiene este paciente? Arco bovino, doctor. Arco bovino. ¿Quién contestó? Doctor Jaime Díaz. Sí, exactamente, tiene un arco bovino. La carótida izquierda nace de la base del tronco brachiocefálico. Entonces, como lo decía hace rato, es importante identificar esto. ¿Por qué? Porque pues, si tenemos un aneurisma torácico que nos involucra la subclavia izquierda y la voy a ocluir sin ningún problema, pues bueno, mi endoprótesis la voy a extender hasta el tronco brachiocefálico. Ahí voy a dejar mi free flow. ¿Por qué? Porque estoy seguro que la carótida izquierda nace del tronco brachiocefálico. Efectivamente, este es un arco bovino y una torácica, bueno, un poquito elongada, pero tiene un diámetro normal, no tiene dilataciones, no tiene disección, no tiene hematoma intramurales, no tiene úlceras penetrantes, excepto lo de abajo, ¿no? Que es también un tremendo aneurisma con un cuello incluso hacia arriba, angulado, más de 90 grados, y las ilíacas iguales, anguladas. Quise que vean esta imagen porque es una aorta normal, excepto la variante anatómica, que es muy frecuente, nosotros lo vemos muchísimo, no es tan raro ver estas imágenes. Ahí está. Ok. Entonces después tenemos la aorta abdominal. Yo no les voy a decir de dónde se origina, nada más que es continuación de la aorta torácica y generalmente dicen que se origina cuando empieza el diafragma, ahí se origina la aorta abdominal y como les decía, se divide en aorta suprarrenal y aorta infrarrenal. La suprarrenal, pues bueno, nosotros los médicos, si algún médico me está escuchando, decimos que es una región pararrenal o una región supracelíaca, eso ya se subdivide en muchos casos, depende de la localización de la enfermedad neurismática. ¿Dónde se inicia a nivel de T12? Por eso siempre que vamos a hacer ¿sabes qué? Vamos a hacer un disparo para ver el tronco celíaco porque lo voy a ocluir en un aneurisma, entonces se origina a nivel de T12 y termina en L4. Es la parte más distal de la aorta y fíjense, mide de 1.5 a 1.8 centímetros de longitud, de 15 a 18 centímetros. A este nivel mide 2.5 de diámetro. Este 2.5 de diámetro es en el hombre, en la mujer mide 1.8
incluso a veces hasta menos o 2 centímetros, pero todos sabemos que en el hombre mide 2.5 de diámetro, la aorta abdominal. Tiene ramas viscerales. ¿Cuáles son las más importantes? Las arterias gonadales, perdón, las arterias renales, que son dos, obviamente, derecha e izquierda. Tenemos las vértebras lumbares, pero también acuérdense que vamos a tener, son importantes para nosotros como médicos, pero a veces no se ve. Entonces, ¿cuáles son las ramas viscerales más importantes? El tronco, la primera rama que encontramos es el tronco celíaco. Nosotros hemos ocluido muchas veces el tronco celíaco, pero es importante identificarlo y cuando nosotros tenemos la intención de ocluirlo, bueno, tengo que ver cómo están mis hipogástricas, que tengo que ver cómo están mis lumbares, porque eso es lo que me va a evitar que el paciente sufra o pueda sufrir una isquemia medular o alguna otra isquemia de algún órgano como es el hígado, como es el vaso. La verdad nunca hemos tenido nosotros ninguna isquemia así importante. Entonces, tronco celíaco. ¿Qué se origina del tronco celíaco? La arteria esplénica, ¿sí? Que irriga el vaso. Y luego tenemos la gástrica izquierda o coronaria estomáquica. Luego tenemos la arteria hepática común, que es hepática derecha y hepática izquierda. Aquí estamos viendo el origen del tronco celíaco. La anatomía dice que nace de la cara anterior, pero hemos visto que a veces nace de la cara anterolateral derecha o anterolateral izquierda. La esplénica es inconfundible porque tiene una fluxuosidad. Nunca he visto una arteria esplénica recta, siempre está fluxuosa. Sí, bueno, y las otras que irrigan el estómago, tenemos la hepática común, luego tenemos la hepática derecha y hepática izquierda, y estas pues dan muchas ramas, ¿no? La gastroduodenal, que son las que compensan cuando nosotros ocluimos el tronco celíaco y compensan a través de la mesentérica superior. Otra importante arteria que nace inmediatamente por debajo del tronco celíaco es la arteria mesentérica superior. Esto es muy importante. Todos lo saben, no ocluirla, porque si no el paciente va a entrar en isquemia mesentérica y pues bye bye. Esta es la arteria mesentérica superior. Vean cómo irriga a todo el colon ascendente y el colon transverso y todo lo que es el recto, bueno, lo que es el sigmoides. Entonces es muy importante no ocluirla y saberla identificar, porque hemos visto muchas veces que en los aneurismas está dañada la arteria mesentérica superior. En este caso, tenemos que respetar nosotros en lo que sea posible las dos hipogástricas, porque es lo que va a compensar a través de la mesentérica inferior o simplemente a través de la mesentérica superior, es la que va a compensar y evita que se produzca una isquemia colónica, si es que está ocluida la mesentérica superior, que lo hemos visto muchas veces. Las arterias renales, como ven, el dibujito de su derecha son dos, obviamente, en la derecha y la izquierda. La derecha es la más larga, es una arteria renal más larga, la izquierda es una arteria renal más corta, ¿sí? La anatomía de todos los anatomistas dicen que nace de la cara lateral, derecha e izquierda respectivamente, pero nosotros hemos visto que a veces nacen como el tronco celíaco, de la cara lateral, anterolateral derecha o anterolateral izquierda o posterolateral. Nunca, generalmente a veces no nacen como dice la anatomía y es muy difícil a veces canalizarlas por esta anatómica. Esto habla de la isquemia de la médula espinal, como les decía, hay arterias lumbares que irrigan, tienen una irrigación importante hacia la cara anterior de la médula espinal. Si las ocluimos, puede entrar en isquemia el paciente de la médula espinal. Vean las arterias lumbares, no es tan inocuo ocluirlas, a veces hay que respetarlas o tratar de respetar alguna, cuando menos si está muy arriba, si es dominante, porque puede ser que sea una arteria que irrigue la cara anterior de la médula espinal. Afortunadamente no hemos tenido que lamentar algo por oclusión de las lumbares. Y finalmente, bueno, antes de la terminación de la aorta tenemos lo que es la mesentérica inferior. Habitualmente en todos los casos de los aneurismas esta arteria está ocluida. ¿Por qué? Todos sabemos que los aneurismas son arteriosclerosos, que tienen trombo, entonces esta está ocluida crónicamente y con toda confianza podemos poner nuestra endoprótesis. Y finalmente, en la parte inferior de su diapositiva, tenemos la arteria, que es la rama terminal de la aorta, que es la arteria sacra media. Esta también es importante
importante. Nosotros hemos tenido un par de casos donde está muy desarrollada la sacra media. ¿Eso qué me indica? Que está compensando todo lo que es la porción de rectos sigmoides. Incluso un paciente, yo lo dejé de hacer un aneurisma pequeño, menos de 5 centímetros, no lo hicimos porque estaba ocluida la mesentérica superior, la mesentérica inferior, y la sacra estaba muy desarrollada. Si nosotros le ocluimos la sacra, el paciente probablemente entra en isquemia de rectos sigmoides y pues, alta mortalidad. Entonces, aquí un poquito recordando, ¿verdad? Tronco ciliaco, mesentérica superior, las dos renales, las lumbares, la mesentérica inferior y la sacra. ¿Por qué les puse esto? Creo que está ya al final de esta plática, pero les puse esto porque en algunas ocasiones la gente que realiza los estudios a veces confunde la aorta con la cava. La cava y la aorta van pegaditas. Muchas veces confunden la cava con la aorta en el estudio tomográfico. Sepa la gente que revisa esto, aquí está una imagen donde está pegada la cava con la aorta, entonces hay que tener mucho cuidado en no confundir una con otra. Ya lo veremos en los estudios tomográficos que les voy a pasar. Este es un paciente que nosotros tuvimos, perdón, aparece ahí todavía Luis López, ¿verdad? ¿Quién me puede decir qué ve ahí? A ver si me gustaría, es un arco bovino. Vean dónde nace la carótida izquierda, nace en la base del tronco brachiocefálico y tiene unas dilataciones, aunque no muy grandes, aneurismáticas, con placas ulceradas. No, es que no. Ahí está, el puntero. Esta es una placa ulcerada y esta es una pequeña dilatación, pero esta es la luz. Vean, hasta acá está la imagen en cáscara de huevo, hasta acá se ve todo esto, pero esta es una placa ulcerada. Creo que por ahí viene otra. Vean otra toma, tiene pequeñas placas ulceradas hasta acá, placa ulcerada, y esta es una pequeña dilatación aneurismática. Si mal no recuerdo, también estaba ulcerada y tenía un trombo ahí. Y vean la anatomía, lo que les comentaba hace rato. Vean la arteria esplénica, cómo nace la forma fluxuosa, la arteria esplénica. Vean aquí está el tronco, este es el tronco celíaco, perdón, y luego del tronco celíaco nace la esplénica, nace la hepática común, la hepática izquierda y la hepática derecha. Luego sigue la arteria renal. Como ya comentábamos, la derecha es la más larga. Vean hasta dónde, aquí está, desde aquí hasta aquí, y vean la izquierda es más cortita, ¿sí? No es una aorta totalmente sana, pero tiene algo de angulación aquí, probablemente por aterosclerosis. Aquí está la mesentérica inferior, la mesentérica inferior. ¿Y quién me dice qué es esto? Esto tienen que identificar los especialistas. ¿Quién me dice qué es Una esto? arteria polar, doctor. Habla Pablo. Así es una arteria polar inferior en este caso, afortunadamente el paciente no tiene aneurisma infrarenal, no había nada que hacerle abajo. Si hubiera tenido un aneurisma, ya está nace del saco aneurismático, habría que hacerle una canulación selectiva y ver cuánto llena del parénquima renal. Si llena más del 30%, hay que respetarla o hacerle una chimenea. Si llena menos del 30%, la podemos ocluir. Vean las ilíacas primitivas, esta es más larga, esta es más corta, y vean las hipogástricas enfermas, la ilíaca externa, el sistema hipogástrico aquí nace. ¿Sí? Y vean aquí la sacra media. Aquí está, esta es una imagen muy bonita, vean la sacra media. Es la rama terminal de la aorta, la sacra media. Otra toma, un poquito más, se ve mejor las hipogástricas muy enfermas, vean aquí ocluida. Vean aquí la hipogástrica, es esta la hipogástrica muy ocluida, muy enferma por aterosclerosis. Ok, y esta es una aorta normal, vean ustedes aquí, la aorta infrarrenal normal, ilíacas normales, femorales superficiales. La patología este es un caso que hicimos en Tijuana, aquí vean la malformación, que también ustedes van a programar estos casos. Esta es una malformación vascular que la embolizamos en 7 de diciembre del año pasado. Les puse la imagen para que vean la aorta normal. Ok, bueno,
Ahora sí, ya que vimos la anatomía, que sabemos lo que es la anatomía normal, vamos a ver lo que es un aneurisma de aorta abdominal. Como su nombre lo dice, es una dilatación permanente y localizada que abarca las 3 capas del vaso. Se dice que cuando tiene un tamaño mayor del 50% de su diámetro normal de ese paciente de la aorta, ya está considerada una dilatación aneurismática. Es decir, si tu aorta mide 2 centímetros de diámetro y mide 4 y mide 3, ya se considera como una dilatación aneurismática, no tratable obviamente, ¿verdad? Es una dilatación de la arteria, entonces vamos a ver los factores de riesgo. Aquí estamos viendo una dilatación aneurismática, algo de reseña histórica. Esta diapositiva, esta plática la preparamos para los residentes de primer año. Y bueno, como ustedes pueden ver, desde los papiros de de Levers hasta mucha gente que estudió. A mí yo estudié más o menos, Rudolf Matas es un doctor que vivió aquí en Matamoros. Él vivió aquí en Matamoros, México, después murió en Nueva Orleans. Y el primero que hizo reemplazo de la aorta, el doctor DeBakey y Cooley, Denton Cooley, ellos fueron los primeros que llevaban el reemplazo de la aorta. Puede haber muchas formas: fusiforme, sacular, puede ser central, periférico, visceral, cerebral. El tamaño puede ser microaneurismas, macroaneurismas, y pueden ser verdaderos o falsos. Desde el punto de vista de la etiología, el que nosotros vemos más con mayor, no encuentro el puntero otra vez, bueno, es el degenerativo, pero de ahí degenerativo es la aterosclerosis, no es el 90% de los pacientes, pero no son raros los congénitos, los de Marfan o los de Ehlers-Danlos. Los infecciosos, yo he visto 2 en toda mi práctica profesional. Los inflamatorios también hemos visto como 2. Y los que más vemos a veces son los postdisección, postestenóticos, pseudoaneurisma vemos. Algunos no son tan raros y, como les decía, normalidades del tejido conectivo, como es el síndrome de Marfan. Ok, entonces ya habíamos dicho, el más frecuente hacia su izquierda, arriba, el más frecuente es el fusiforme, ya que se presenta en el 50% de los casos de los aneurismas abdominales, sacular en el 35%, disencantes en el 15%, según la distribución. Estamos viendo a su lado izquierdo, torácica descendente, ascendente. Ok, no me voy a usar mucho en esto. Entonces, aquí estamos viendo una aneurisma de la aorta torácica descendente y estamos viendo un aneurisma de la aorta abdominal infrarrenal. Esta forma es fusiforme. Ahorita vamos a ver qué quiere decir eso. Aneurisma de aorta torácica, vean que es fusiforme, al igual que la aorta infrarrenal. ¿Qué es fusiforme? El vaso se dilata en forma difusa, como lo estamos viendo en la imagen pequeñita de la izquierda, es un aneurisma fusiforme. Sacular, aneurisma sacular, cuando la parte de la pared anterior o lateral, perdón, es normal y la otra pared se dilata, es decir, en forma de saco. Y el pseudoaneurisma generalmente son la gran mayoría traumáticos. Entonces, esta no tiene la característica, es que no tiene las 3 capas de la arteria, y los otros aneurismas sí. El fusiforme sacular tiene las 3 capas, y el pseudoaneurisma, por eso es más pseudo o falso aneurisma, porque no involucra las 3 capas de la arteria. Generalmente se presenta en mayores de 60 años de edad y es entre las 10 causas de muerte. Estamos hablando de aneurismas. Es más frecuente en el hombre que en la mujer. Generalmente es más frecuente de raza blanca que de negros. Ya lo decíamos, arriba del 90% son ateroscleróticos y el 5% solo son inflamatorios. 95% de todos los aneurismas de la aorta son infrarrenales, el 5% son suprarrenales. El 12% se asocian a aneurismas torácicos, es decir, cuando nosotros encontramos un aneurisma abdominal, por eso nosotros siempre pedimos tomografías desde la aorta ascendente, desde el callado aórtico hasta femorales. ¿Por qué? Porque siempre se asocian 12% con aneurismas torácicos, ya sea de la aorta ascendente, del callado o de la aorta descendente. 15% con aneurismas periféricos. El más frecuente que hemos visto es el aneurisma popliteo. 50 al 70% de estos aneurismas abdominales se extienden a las ilíacas, es bien frecuente. Y del 15 hasta el 25%, generalmente el paciente tiene o su papá o su mamá, generalmente el papá, que murieron o fueron operados de un aneurisma de aorta. Entonces tienen un patrón familiar.
Factores de riesgo hay muchos. Como ustedes lo están viendo, uno de los factores de riesgo, bueno, es la edad, el consumo del tabaco, el sexo, la raza, antecedentes familiares, que es hasta el 25%, la aterosclerosis, que es producida por el tabaquismo, pero aparte, bueno, pues hay otros como son la presión arterial alta. No me voy a detener en eso. Factores de riesgo, pues, hipertensión arterial, tener más de 60 años de edad, antecedentes familiares de aneurisma o tabaquismo o extabaquismo. Aunque el paciente tenga ya 10 años que dejó de fumar, pero tiene 70 y fumó 50, eso influye en la dilatación aneurismática. Factores de riesgo, el 85% de estos pacientes con aneurisma fuman. El 60% tienen presión arterial y generalmente tienen hipercolesterolemia y generalmente mayor de 215 miligramos, que es el 60%, y el 40% tienen arriba de 240 miligramos de colesterol. Es muy frecuente, ¿eh? Entonces, esto no lo vamos a ver, es algo de la fisiopatología, de la patogénesis de dilatación aneurismática. Ya lo vimos esto. Esto es importante. Vean, según el tamaño es lo que se rompe el aneurisma. Si mide 5 centímetros, de 4 a 5, al año se rompe del 1 al 3% y a los 5 años el 2%. Si mide 6 centímetros, se puede llegar a romper al año 10%. Esto es si no le hacemos nada. A los 5 años aumenta hasta el 41%. Pero si tenemos un aneurisma de 7 centímetros de diámetro y el paciente no se quiere operar o no es candidato, tiene probabilidades de que en el primer año el 20% se rompa. Y si avanza a los 5 años, el 75% va a sufrir ruptura y muerte. Síntomas. Como todos sabemos, los que han estado conmigo no producen síntomas. Generalmente el paciente se lo descubre porque le pulsa una cosa en el abdomen o bien cuando ya está complicado tienen dolor de espalda, un dolor abdominal o a nivel inguinal y la ruptura, bueno, pues produce dolor, hemorragia intraabdominal y muerte del paciente. Exámenes diagnósticos ya sabemos que hay muchos, pero siempre debemos de empezar por una placa simple de abdomen, enseguida un ultrasonido que tiene sensibilidad y especificidad del 100% y después una tomografía axial computarizada contrastada, porque a veces nos han mandado, Lupe que me está oyendo, tomografías simples y pues no puedes ver, no puedes hacer una planeación con una tomografía simple. Hay otros como la resonancia magnética con gadolinio, como la ecografía transesofágica, un eco transesofágico, que son de utilidad. Esta es una imagen, como les digo, lo primero que nosotros como médicos pedimos y que enseñamos a nuestros residentes, tienes que pedir una simple de abdomen. Con una simple de abdomen haces el diagnóstico, más no haces planeación, no haces pronóstico, no haces diagnóstico exacto de la longitud y diámetro. Simplemente ves la imagen en cáscara de huevo, como aquí lo estamos viendo, y haces un aneurisma. ¿Qué sigue? Un ultrasonido. Aquí está el ultrasonido. Este fue un ultrasonido proporcionado por la doctora Tanus del Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde se ve perfectamente bien la dilatación en un corte longitudinal aneurismática y la aorta normal abajo o el cuello. Esta es una imagen en color del mismo caso y este es un corte transversal donde podemos ver que existe el aneurisma. Entonces, si el ultrasonido te dice tiene aneurisma, es que tiene aneurisma. Y si te dice que no tiene, es que no tiene y ahí paras ya el estudio del paciente. Esta es una tomografía axial computarizada también donde podemos ver el diámetro máximo del aneurisma. Los que planean estos casos tienen que, en ocasiones yo les pregunto, oye, ¿cuánto mide el aneurisma? Hay gente que está empezando y que no sabe, que me dice, no, pues mide 2 centímetros, están midiendo la luz, entonces siempre tienen que medir el diámetro máximo del aneurisma, en este caso es el número 1 y el número 2 es la luz. La luz también es importante medirla. ¿Por qué? Porque si es una luz muy pequeña no va a caber tu endoprótesis o simplemente no es candidato para uno u otro tipo de endoprótesis, como lo estamos viendo, ¿verdad? El diagnóstico por ultrasonido ya lo comenté. Diagnóstico por TAC. La tomografía, ¿para qué nos sirve? Para ver hasta dónde se extiende, hacia arriba y hacia abajo, para ver si es inflamatorio o es arterioscleroso o es infeccioso, para ver anomalías venosas, para ver las arterias renales si tiene accesorias o alguna otra variante anatómico y para ver si no está roto el aneurisma.
Ya lo veremos después. Para eso nos sirve la tomografía. ¿Para qué nos sirve? Anteriormente nosotros los mandábamos a hacer tomografía y angiografía y lo teníamos que mandar el estudio a la empresa para que lo analizaran y ellos nos decían si era o no candidato. Ahora ya no, con la pura tomografía ustedes pueden meter a su paciente a angiografía y bueno, lo peor que puede pasar es que no sea candidato. Entonces, vamos a ver muchas cosas en la angiografía. Eso ya lo veremos después. Tratamiento, lo que nos interesa, ¿verdad? Lo que yo quisiera que supieran la gente que planea esto, ya tienen toda su planeación, sobre todo las relativas, ¿verdad? Habla ahí de reacción a resucitación cardiopulmonar, pero se refiere a aneurismas rotos. Si no responde, pues obviamente pues no es candidato. Y las relativas sobre todo, esperanzas cortas de vida. Nosotros hemos tenido muchos pacientes, no montones, pero hemos tenido varios, donde el señor tiene 90 años de edad, está postrado en su casa, le acaban de diagnosticar cáncer de próstata con metástasis y el paciente pues no es candidato. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida es corta. Anteriormente se decía que no metiéramos a pacientes que no tuvieran una esperanza de vida de no menos de 2 años. Creo que en la actualidad ha bajado a 1 año, pero yo en lo particular sigo creyendo que si el aneurisma mide, por ejemplo, 5 centímetros de diámetro, 6, y tiene 90 años, y la esperanza de vida por un CA es año y medio, yo ya no lo meto a manejo endovascular. Lo manejamos médicamente, control de sus factores de riesgo, tensión, colesterol, etcétera. Tratamiento quirúrgico no lo vamos a ver, eso no. Tratamiento endovascular, ¿verdad? Abordaje retroperitoneal. Digo, esta diapositiva está con otra finalidad, pero bueno, me pareció interesante. Tratamiento endovascular. Hay veces que, por ejemplo, digo, perdón por repetirlo, pero Abel me dice, doctor, es yuxtarrenal. Ah, cabrón, ¿por qué, Abel? Pues no tiene cuello, el cuello mide 5 milímetros de longitud. Entonces tienen que tener un cuello entre 1.5 y 2 centímetros. Un cuello distal, esto ya no se usa, ¿verdad? Porque ya el cuello distal ya no hay prótesis aortoaórticas. Tiene que tener un calibre adecuado de las arterias ilíacas, los sitios de acceso que son los femorales. Tenemos que ver cómo está la tortuosidad de las arterias ilíacas, porque depende de eso, es por qué lado vendrá mi prótesis, por la derecha o por la izquierda. Y la angulación tanto del cuello de la aorta como de las arterias ilíacas, ver la angulaciones para ver si es candidato a esa endoprótesis, que no nos vaya a quedar con endofuga. Entonces, todos estos detalles, los que hacen la planeación tienen que saberlo. Longitud del cuello, diámetro del cuello, longitud de las ilíacas, diámetro de las ilíacas y angulaciones. Tienen que ver todo eso. Nosotros no hemos tenido ninguna infección de un injerto, la verdad. Tuvimos una trombosis de injerto que es bajo y generalmente es a 10 años. En un caso que hicimos en Aguascalientes, me habla el médico tratante y me dice, oye, doctor, les quiero que veas la imagen. La endoprótesis AFX estaba ocluida desde la aorta, una trombosis yuxtarrenal y el paciente asintomático. Bueno, no le hicimos nada. Acá, ¿quién va en moto? Esta es una imagen que quiero que vean lo que hacíamos antes, un aneurisma. Vean la ilíaca derecha en la parte superior de su diapositiva, la ilíaca izquierda con loops y una cinta umbilical en el cuello aórtico y la dilatación aneurismática. Abrimos, obviamente clampeamos arriba, vean la pinza en la parte inferior, está clampeando la aorta y las ilíacas. Esto es otro aneurisma. Abrimos al eje longitudinal, vean lo que encuentra dentro. Esto lo vi muchas veces durante toda mi práctica profesional. Cuando no hacíamos endovascular, esto es lo que veíamos, como chocolate, como la placa de aterosclerosis, vean la placa que sacábamos antes, vean lo que es las gorditas de chicharrón, y es lo que hacíamos antes. En la parte izquierda está la anastomosis aórtica y en la parte derecha están las dos anastomosis. Este es un injerto aorto biliaco. Algunos famosos que murieron por aneurisma de aorta: Lucy murió por una disección, John Ritter por una disección, Moore por un aneurisma de aorta y Einstein también por un aneurisma de aorta. Y bueno, esto es nada más cuestión de tiempo. Si no llevamos el seguimiento adecuado y el tratamiento oportuno, se va a romper y el paciente se va a morir. Ok.
Bueno, los aneurismas aórticos, como lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Esto es un poquito más rápido, los antecedentes, los factores de riesgo son los mismos, arteriosclerosis, malformaciones congénitas, trastornos de la colágena como el Marfan, etcétera, etcétera. Aquí, entonces, como estamos viendo, el 60% afecta a la aorta ascendente, es donde más se presentan en la aorta torácica descendente, perdón, en la descendente. Aquí dice que el 60% del ascendente, pero es menor, ¿sí? Entonces vamos a ver, los factores de riesgo, como les decía, son los mismos: hipertensión arterial, arteriosclerosis o que tengan un aneurisma preexistente. Como les decía, desórdenes de la colágena, como el síndrome de Marfan o el Ehlers-Danlos o antecedentes familiares. Ya estábamos viendo lo de que es, aquí en esta imagen podemos ver un aneurisma de la aorta ascendente que los hemos visto. ¿Verdad? Vean el aneurisma de la aorta ascendente. Como les decía, tienen que identificar los 3 troncos supraórticos, porque ver dónde inicia el aneurisma y ver dónde termina arriba, si involucra todo lo que es el arco aórtico, porque depende de eso es el tratamiento. Este es un aneurisma del arco aórtico, vean los 3 troncos supraórticos y la dilatación del arco aórtico. Y este es un aneurisma de la aorta descendente, justo por debajo de la subclave izquierda. En algunas ocasiones podemos encontrarnos esto, ¿verdad? Que es una coartación de aorta. También hay médicos que le mandan el estudio al especialista de producto, el especialista de producto tiene que, porque acuérdense que existen las dilataciones postestenóticas y no son aneurismas, simplemente es una dilatación después de una coartación de aorta. Entonces también tienen que identificar si es una coartación de aorta que te está produciendo una dilatación postestenótica, y depende de eso es el tratamiento, no es igual que un aneurisma puro. Aquí vean la coartación de aorta en la imagen pequeña en el recuadro, vean cómo se comporta la coartación, una estenosis y después viene la dilatación postestenótica. Este es un caso de un aneurisma de la aorta ascendente, como ustedes pueden ver, incluso complicado con una disección de aorta, como ven en el recuadro donde está la L, es una disección de aorta que empieza en la parte media de la aorta torácica descendente. Esto sí lo pueden identificar fácilmente. Aquí está en la primera imagen, en la imagen A es la disección que se extiende hasta abajo con sitios de reentrada. Cuando ustedes ven la tomografía tienen que identificar si tiene sitios de reentrada. ¿Por qué? Porque también eso es muy diferente el tratamiento si tiene una sola sitio, un desgarro que generalmente es en la parte superior, en las flechitas de arriba. Vean cómo se sella en la segunda imagen, cómo se sella la sitio de entrada proximal y bueno, ir a sellar los sitios de entrada distal. Como estamos viendo a nivel de las arterias renales, tiene 2 sitios de reentrada, una suprarrenal y una infrarrenal, y finalmente abajo en la ilíaca tiene una reentrada retrógrada. Nosotros tenemos un caso, varios casos pues, que hemos ido a cerrar abajo, incluso hemos tenido que poner endoprótesis torácicas y endoprótesis abdominales para cerrar los sitios de reentrada. Entonces, esto tiene que identificarlo el especialista de producto, porque a veces hay médicos que te van a decir, oye, quiero un presupuesto para este paciente. No va a ser lo mismo que tú le digas, no, pues nomás son endoprótesis, doctor. Y estando en la sala, sorpresa que tiene sitios de reentrada y el presupuesto se va a lo doble o lo triple. Entonces, el especialista de producto tiene que identificar los sitios de reentrada. Ya lo vamos a ver. Este es el tratamiento, no les voy a hablar, después lo veremos, de la colocación de la endoprótesis. Vamos a pasar un poquito, esta es la imagen que podemos ver para que vayan sabiendo los especialistas cómo se ve la imagen en una radiografía simple de tórax, el mediastino ensanchado. Vean el mediastino ensanchado con una disección de aorta torácica. El 65% se producen en la aorta ascendente, el 10% en el arco aórtico, el 20% en la aorta descendente, y es raro que se produzca una disección pura en la aorta abdominal. Las hemos tenido, pero muy pocos casos. Esta es la clasificación de Stanford, creo que por ahí ya la sabe Lupercio, Abel, ¿verdad? De la aorta, según donde se localiza el sitio de desgarro, es la clasificación. Les quise mostrar esta imagen porque así se ve la disección en la imagen circular, en la fotografía circular.
Así se ve la disección, se ven dos luces, obviamente una luz falsa y una luz verdadera, y la comunicación. Si vean ustedes la comunicación, donde se rompió la capa media y penetró entre la capa media y la membrana elástica interna. Este es el manejo, como ya lo habíamos visto, ¿verdad? Aquí está una disección, es ruptura de la pared, lo hemos tenido, ¿verdad? Los vasos del cuello, y qué es lo que se pone como endoprótesis. La idea es que la falsa luz se trombose y al trombosarse disminuya de tamaño. Este es el concepto de ocluir la falsa luz, ¿verdad? Que se trombose. Por eso, como les decía, es muy importante ver si tiene sitios de reentrada, porque si tiene varios sitios de reentrada y ustedes le tapan nada más uno, aunque le coloque la endoprótesis, no se va a trombosar y va a persistir la falsa luz. Los diferentes métodos diagnósticos, no me voy a detener en eso. Este es una disección, vean una disección tipo B con el desgarro. El desgarro te puede producir tanto una disección anterógrada y una disección retrógrada. Esto no lo voy a ver. Vean la imagen de una úlcera penetrante en la aorta ascendente, sí, no sé si la alcanzan a ver, no, es que el puntero no me funciona, pero alcancen a ver en la porción, se ve una úlcera penetrante muy compleja de tratar. Bueno, creo que es todo. Le agradecemos mucho su participación y bueno, si no hay más comentarios, damos por finalizada la sesión y los esperamos la próxima semana para que demos inicio a la sesión del doctor para la planeación de un aneurisma torácico y abdominal. Sí, quiero hacer un ejercicio con un paciente que por ahí tenemos pendiente, y quiero hacer el ejercicio en EndoSize para que vean cómo se mide. Yo sé que muchos no tienen el EndoSize, pero ahí se ve qué es lo que medimos, el cuello, esto, lo otro, acá y allá. Y más o menos se dan una idea qué es lo que hay que medir. Muchas gracias a todos y que pasen buen día. Gracias, Pilar. Gracias, doctor. Buenos días. Gracias, Lupe. Buenos días.